Anímate a cruzar los límites que indican que vos sos vos y lo de afuera un otro yo. Porque conectados somos mucho más que una simple suma de partes. Facebook, Conexión Mirador. Twitter, @Conexión Mirador. ConexionMirador.com.ar. Conexión Mirador. Conexión Mirador. En línea con el mundo. En línea con vos. Y bien, amigos, seguimos aquí en cortito y al pie de tu resumen semanal. Llegó la hora y el momento de la columna de Romina Vargas. Vamos a hablar de eutanasia, Romy. Sí, así es. Eutanasia, me gustó el tema porque suena raro decirlo así, ¿no? Pero es un tema que a veces yo considero que es un poco tabú para la gente hablar sobre la cuestión referida a la muerte. Estamos hoy por hoy, bueno, en el contexto en que vivimos, en situación de pandemia, con el COVID, siempre en contacto, o por lo menos en contacto auditivo con la palabra muerte, ya sea porque lo escuchamos 80 veces en las noticias, en la radio, leemos mucho sobre la muerte, todos los días estamos escuchando la cantidad de muertes por COVID, pero es algo que vino desde siempre y desde hace tiempos remotos, ¿no? Eso es una idea que, incluso una idea, una creencia, ¿no? También hay toda una mítica sobre la muerte, que algunos creen según su religión, que es pasar a otro estadio de la vida, y otros, como nosotros, tenemos más la costumbre de el hacer el duelo por la persona que murió. Entonces, hay muchas visiones con respecto a esto, y específicamente en la parte de eutanasia, como les decía, es algo que viene desde tiempos remotos. Hablamos desde la época griega, pasando por todo el contexto histórico hasta la actualidad. Empezamos por el término, sí, de eutanasia. ¿Por qué se llama o por qué se dice eutanasia, no? Viene de, es un vocablo griego que su significado es bueno, y thanatos significa muerte. Entonces, el significado en concreto es buena muerte. Eso es lo que significa eutanasia. Y como les decía, en el contexto histórico, Hipócrates es uno de los que estaba en contra de la eutanasia, porque, como sabemos, el juramento hipocrático, que hace alusión a Hipócrates, que eso es el juramento que hacen los médicos. Exacto. Cuando una vez se reciben, ¿no? Martín, para el famoso juramento hipocrático, que bueno, supongo que debe tener un contexto muy emotivo para esos médicos. Exacto. Sí, obvio. Y tan criticado el juramento ese que vos decís, dale, salvala, no esperes plata a cambio, salvala igual, pero claro, bueno, es otro dilema. Tiene ese componente moral y ético. Se relaciona mucho esto del tema de la eutanasia con la moralidad y la ética profesional. Entonces, Hipócrates lo que decía es que no dará ninguna droga letal a nadie, aunque me pidan, ni sugeriré en tal uso. Del mismo modo, tampoco ninguna mujer daré pesario abortivo, otro tema, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y sanamente. Entonces, por medio de este extracto, sí, lo que sugiere es que, bueno, su oposición a la eutanasia, porque está ese, como vos decías, Martín, ese principio de salvar a la persona, salvarla a toda costa, a veces. Y después tenemos a otro filósofo estoico, que es Epicteto. Ay, qué nombre complicado, Martín, tenían estos filósofos. Sí. Y que ve la muerte, sí, como una afirmación de la libertad. Esto también yo lo relaciono mucho como esas creencias, ¿viste? Que dicen que es pasar a otro estadio de vida, a otra dimensión, incluso se dice. Y dice que este filósofo estoico, que la vida a veces no tiene rumbo alguno y solo provoca sufrimientos, tanto para el enfermo como para sus familiares. Y es por eso que el enfermo tiene derecho a decidir. Y a partir de esto vamos a empezar a desglosar unos puntos sobre la eutanasia, ¿no?
que es la posibilidad de decidir hasta qué punto uno puede decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida, y cómo esos efectos o esos padecimientos que uno tiene van a repercutir no solo a vos, persona, sino a los que están alrededor tuyo y que no es que tienen la obligación, pero lo hacen por motus propio, el cuidarte y el estar atento a esa persona que sufre una patología. En estos casos generalmente vemos patologías extremas. Pero bueno, en este reconto histórico también me parece importante destacar el papel que tuvo Francis Bacon en el libro El avance del saber, que data del año 1605, donde él es como uno de los principales referentes de la eutanasia, porque es como que introduce en realidad este término, y dice que el deber médico no solo es devolver la salud al enfermo, sino también aliviar sus dolores y sufrimientos, y no solo cuando tal alivio puede conducir a la recuperación, sino también a la ayuda a procurar la muerte pacífica y sencilla, porque no es una dicha menor aquella de César Augusto solía desear para sí cuando deseaba la eutanasia. Esto remite a lo que se creía antes, y que había gente, por ejemplo Antonio Pío, que llegó a tener una muerte digna, entre comillas. Pero bueno, lo principal de este extracto es que lo que él hace es dar énfasis de que el médico sirve tanto para curar esos dolores como también para el sufrimiento. O sea, no es que solamente es el fin principal es la vida de la persona, sino de que también ver que si la persona está sufriendo, necesita también esa curación de aliviar todo ese dolor. Y lo importante, la contracara de todo esto, es la distanasia, ¿sí? Que es no sabía lo que existía. opuesto a la eutanasia. Sí, me pareció muy, muy relevante este término, ¿no? Siempre hablamos de eutanasia, pero nunca de la parte contraria, que es la muerte plagada de dolores. Así que bueno, esto es un raconto histórico que me gustó exponerlo para que escuchen ustedes sobre el tema de lo que es la eutanasia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es el recorrido mundial, hablando de unos cuantos países que son relevantes, ¿no? Entonces a partir de esto vamos a decir que Holanda fue como el pionero de la eutanasia, porque fue el primero en legalizarlo. Después también se sumaron Colombia y Canadá. Canadá lo que sí hizo una pequeña variante que la reconoció en 2015, ¿sí? Pero es importante destacar que a lo que vamos a hablar ahora son la eutanasia no como un concepto único, sino como un concepto que tiene varias acepciones. Por ejemplo, está la eutanasia con acción propia, que es la activa, en la cual el propio médico influye en el acto que conlleva la muerte, y después está la eutanasia pasiva, que es en la cual se deja de lado el tratamiento para poder, concluir al fin, que es dejar que la persona padezca del dolor y concluir en la muerte también. Después tenemos Colombia, también, que lo aplicó en 2015, pero Colombia, ¿qué hizo? Dijo que la eutanasia es legal para enfermos de mayores de edad en fase terminal con patologías oncológicas y no oncológicas, y que lo tienen que manifestar, ¿sí?, de manera verbal o escrita. Estos son requerimientos formales, ¿no? Porque tengamos en cuenta que esto no es una mera decisión como uno decide ir a comprar un chocolate al kiosco, sino que también está en el medio la parte legal, que más adelante en la columna te voy a comentar, Martín, cómo es la parte legal en la Argentina, ¿no? Pero esto también aplica, de acuerdo a los diferentes regímenes legales de cada país, diferentes penalidades o prohibiciones o sanciones o vacíos legales también, hasta incluso. Después tenemos, como les decía, Holanda fue el pionero en lo que es la eutanasia, y dicen que desde la normativa de Holanda tiene que estar obligado la persona, ¿sí?, quien lo requiere, a consultar a otro especialista antes de decidir, o sea que pasa por un doble filtro, por así decirlo. Después en Bélgica también se adhieren a este requisito de pasar por 2 médicos, y en caso de que sea menor de edad, en Bélgica lo aprueba esto en menores de edad, pero con el consentimiento paterno,
Mira, Y sí, 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 así es. O sea, además tengamos en cuenta que hay menores de edad que tienen enfermedades terminales sí, sí, sí. y que son lo suficientemente maduros para poder decidir sobre su cuerpo. Sí. No Una sé, cosa que se me había Martín, ¿qué pasado opinas? totalmente, vos decís, bueno, lo pensaba siempre en mayores y nunca en menores de edad. Claro, sí, 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 es algo que uno siempre piensa, claro, vejez, enfermedad y bueno, la consecuencia que uno nunca quiere tener, ¿no? Exacto. Pero sí, también sucede a nivel de menores y además, bueno, además del consentimiento paterno, también se incluye, también en Bélgica, lo que son los casos de sufrimiento psiquiátrico irremediable, o sea, no va solo a nivel físico, fisiológico, sino a través mental. Y después tenemos Nueva Zelanda, que en Nueva Zelanda entrará en vigor, ¿sí?, la nueva ley con respecto a la eutanasia el 6 de noviembre de 2021. Es algo bastante nuevo, ¿no?, que se viene Sí, tratando en Nueva Zelanda. Incluso también, ahora más adelante te voy a contar que en España, ahora, en menos de un mes, no, un poquito más de un mes, también se va a reglamentar el tema de la ley de la eutanasia. Y bueno, con respecto a Nueva Zelanda, va a permitir que el médico le pueda dar una droga letal que el adulto, si hablamos de adulto, exacto. punto importante, que esa droga letal la tome el adulto y bueno, y luego hace que la persona se muera, pero esa cuestión es que la persona se administra la medicación de forma voluntaria y consciente. Esos Exacto. son importantes esos términos, la voluntariedad y la conciencia, porque no es lo mismo una persona que está intubada en estado vegetativo que una persona que padece un dolor y está inconsciente de que ese dolor hace que su vida no sea una vida tradicional, entre comillas, ¿no? Sí. Eh, y bueno, después lo más reciente, lo que tenemos ahora en puerta, Martín, es España, ¿sí? Que el 25 de junio de este año van a poder solicitarla a aquellas personas de mayores de edad, otro punto, que padezcan una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave crónico e imposibilitante que cause el sufrimiento psíquico o físico intolerable. O sea, acá en España es, me parece, a mi forma de ver, un poco más amplio el sentido de quién puede solicitarlo. Lo que sí, Exacto. bueno, dejan de lado la parte de menores. Sí, 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 estoy leyendo también, te voy acompañando con la lectura en lo que vos vas diciendo y es importante también esto de las libertades que estábamos hablando de, bueno, los menores sí, los menores no, y las maneras, las distintas maneras que hay de dar la eutanasia, es muy, muy particular la de Nueva Zelanda, lo dijiste muy, muy, muy elegante también a cómo llevan la vida, una vida no tradicional. eh, es un tema, es un tema complejo y en el que creo que Argentina debería legislar, pero eso va a venir en unos minutos. Tenemos más países, Romy, Así ¿no? es. Sí, así es. No sea impaciente, Martín. No, 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 pero quiero Vamos a saber seguir ya. con, vamos a seguir con el recorrido. Bueno, para cerrar un poco del tema de España, porque también tenemos, o sea, uno lo puede pedir, ¿no? Uno nunca sabe si en qué momento va a afrontar una situación así similar, ojalá que no, pero bueno, a veces uno se pregunta, viste, más con este tema de, como yo decía anteriormente, de que estamos en contacto, relación con la muerte últimamente. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Pasa el tema del otro lado, ¿no? ¿Qué hay del otro lado? Está el médico. Entonces lo que España inculca, reglamenta, indica, ¿sí? Es que puede haber objeción de conciencia, bueno, y que se lo pueda realizar otro profesional. Está la parte de la ética y la moral que hablábamos recién, en cuanto a la persona en sí que va a pedir ese procedimiento y la persona que debe hacerlo, porque bueno, tenemos diferentes corrientes, como a lo largo de la historia, gente que está a favor y gente que está en contra, con sus fundamentos correspondientes. Entonces, esto de la objeción de conciencia es un punto importante porque en todo aspecto de salud se encuentra esto, bueno, como hemos hablado del aborto, viste también que la persona, el profesional puede tener objeción de conciencia. exacto.
Así que bueno, y en Portugal venimos todas ¿viste? De países que aprobaron, y en Portugal tenemos una excepción donde, bueno, en 2018 se intentó legislar sobre esto, sobre la eutanasia, pero no tuvo éxito, y eso es como un caso clave porque Portugal está rodeado de países que sí, o sea, tanto como eutanasia activa como eutanasia pasiva le dijeron sí. Entonces, bueno, eso es un caso, un hecho importante porque, bueno, supongo que la legislación de Portugal luego dará otros nuevos argumentos para poder seguir insistiendo sobre una ley. Después tenemos a Suiza, que Suiza se aplica lo que es suena fuerte decirlo así, Martín, pero se llama suicidio asistido. Sí, es totalmente distinto a eutanasia. Claro, sí, me decís esas palabras, me parecen un poco chocantes, pero bueno, así se lo indica, y en realidad es como un subtipo, yo lo entendí como un subtipo de eutanasia, ¿no? Que, como te explicaba anteriormente, no requiere una intervención directa de los médicos, sino que el paciente es el que toma la medicación voluntariamente para terminar con su vida, ¿sí? Es básicamente eso. Y además, bueno, hay organizaciones, por ejemplo, que ayudan a los extranjeros procedentes de Italia, Francia, España, a gestionar esas peticiones para morir dignamente. Parece que, hablando de los términos, ¿no? O sea, porque esta es una columna bastante delicada, a mi parecer, porque uno habla de muerte, de la necesidad de morir, pero bueno, son los términos que se utilizan en todos los artículos que vemos referido a esto, y hablamos del dolor, ¿no? O sea, tal vez me parece a mí que va con el principio del mal menor. Lo relaciono mucho con eso, hablando de términos jurídicos, ¿no? Entonces, me parece bastante similar a eso. No, o sea, no estoy diciendo ni que esté bien ni que está mal, pero es un mal menor que se le genera a la persona, y en unos instantes vamos a ver un caso en concreto, donde uno tal vez ahí lo puede plasmar en la realidad más allá de toda la teoría que hay sobre esto. Y estas organizaciones que te contaba, Martín, son porque en Italia y en Francia está prohibido. Entonces suele pasar a veces que las personas se van a esos países que está habilitado la eutanasia para poder hacer la petición, porque en su país no está legislado o está penado. No los dejan. Y después tenemos como otra excepción es Estados Unidos, que no está ni a favor ni en contra, sino que está por cada territorio, por cada distrito, cada distrito legisla su forma de ver a la eutanasia, ¿sí? Eso es como bastante particular en cuanto a todos los países que hemos visto. Y después tenemos en Alemania y Austria la eutanasia pasiva, que ahí la diferencia de la otra es que se suspende el tratamiento médico, o sea, no se toma nada, sino que directamente es como que si no tuviesen la enfermedad y llegará al desenlace cuando llegue. Exacto. Y bueno, respecto a las penalidades, me gustaría tirarte este dato, Martín, que en Bulgaria y Croacia castigan con hasta 6 y 8 años respectivamente, ¿sí? El tema de la eutanasia, y Polonia lo considera como un asesinato y castiga la práctica con 5 años de prisión. Tengamos en cuenta Polonia, un lugar donde está bastante regido a veces por las religiones y demás, ¿no? Así que bueno, por eso esta visión. Y vamos al tema que vos querías ver, Martín, que es la Argentina y la eutanasia. Con respecto a eso, a mi forma de ver, según lo que es la legislación, no está ni a favor totalmente ni en contra totalmente, es como un gris. ¿Por qué? Porque el Senado en 2012 aprobó una ley que es la ley del derecho al paciente, la ley número 26.742, que en el artículo 2 autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de los pacientes con síntomas terminales o irreversibles. Y de que el paciente, el familiar o representantes lo pueden hacer, pueden pedirlo, si es que la persona que está sufriendo esa dolencia está impedida de hacerlo. Y este articulado se complementa
con el artículo 59 del Código Civil, que indica que también que para actos médicos e investigaciones de salud el consentimiento informado será algo necesario. Sí, te lo estoy parafraseando porque es un término, es un artículo bastante denso a veces, sí. Y está bueno verlo tal vez en el código en sí. El inciso G también tiene una referencia muy similar a lo que indica la ley. En realidad sería al revés, porque el artículo vino primero y la ley vino después. Entonces lo que hace la ley es remitir a ese artículo 59, que habla sobre el tema de lo que son los padecimientos que son invasivos, tipo la alimentación, la reanimación artificial, las medidas de soporte vital, todas esas cosas que a veces solemos escuchar que se hacen en terapia intensiva o en estado crítico de una persona con respecto a una patología. Entonces es como que no dice que uno pueda pedir el procedimiento de la eutanasia, sino que, bueno, están estas herramientas de ver que si es algo invasivo se puede evitar o rechazar el tratamiento, ¿sí? Claro. Sería, a mi parecer, más una eutanasia pasiva, tirando más a ese término de las clasificaciones. Y bueno, para esta ley, ¿sí? La ley del paciente, ¿sí? La que nombré, la 26.742. ¿Sabes por qué fue? Fue todo por un caso inspirado en Camila Sánchez, que era una bebé de 3 años hasta ese entonces, ¿no? En 2012. Sí. Que había nacido en estado vegetativo y sus padres pidieron que la desconectaran los soportes que la mantenían viva. Entonces, esa es como la genealogía de donde nace esta ley del derecho al paciente, que aconsejo leerla porque está bastante buena. Sí, sí, es interesante. Sí. Bueno, Martín, y vamos al caso en concreto, porque todo esto, lo que te hablé, son palabras y terminología, pero uno, a mi parecer, nada mejor que entenderlo y tal vez racionalizarlo con un caso en concreto, que es el caso argentino, ¿sí? de Alfonso, sí. Alfonso Oliva, ¿sí? Donde está involucrado el doctor Carlos Pecas Soriano, ¿sí? Que es un especialista en emergentología. Alfonso, así lo voy a llamar en toda en todo lo que voy a relatar. Alfonso era un joven, sí, que tenía 31 años y había hecho una vida totalmente normal, entre comillas, porque sabemos que una normalidad estricta no existe, ¿no? Exacto. Pero como cualquier persona, como vos y yo, podríamos vivir hasta este entonces. A los 36 años, a él le diagnosticaron ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, esta que tanto escuchamos por el funcionario que tiene esta enfermedad. Claro, que bueno, que afecta, viste, a todo lo que es la musculatura, si no me equivoco, es una parte que afecta al sistema nervioso. Sí. Y bueno, y con respecto a eso, a la musculatura, obviamente. Entonces, se le detectó esta enfermedad y llegó a un punto que de toda la parte degenerativa que no podía mover más que los ojos. O sea, se comunicaba por medio de una computadora, viste, que con el parpadeo puede empezar a hablar. Claro. Algo bastante engorroso, pero bueno, eso era su nueva vida con esta enfermedad. Entonces, esto empezó a afectarlo a él, como que él decía de que no tenía, suena fuerte lo que voy a decir, Martín, pero él como que no tenía un arma para darse un tiro y terminar con su vida, porque no podía moverse directamente, y llegó al punto de manifestarle a su hermana que si tal vez lo podían hacer por la medio de la clandestinidad o ellos también ayudarlo. A lo que la hermana respondió que bueno, que hacerlo de esa forma sería cargar claro, con su muerte. ¿Cómo se dice? Cargar el peso, sí, tener cargo de conciencia luego. Entonces lo que sucedió, bueno, fue que se encontraron con este médico, ¿sí? Con Carlos Pecas, y bueno, el que era especialista en bioética y impulsó la ley, a partir de esto, la ley de muerte digna en Córdoba. A esto se sumó también la diputada Gabriela Esteves, que es del Frente de Todos, y sus asesores, ¿sí? Para comenzar este proyecto. Porque lo que
o sea, lo relevante de este caso es que él verdaderamente sentía que vivía en una pesadilla. Lo que la hermana dice es como que Alfonso vivía en una pesadilla constante. Uno tiene una pesadilla, se despierta y ya está, pero él no. Él vivía una pesadilla constante porque no podía disponer de su cuerpo, y también criticaba un poco eso no sé si criticaba, pero también decía como que todos pueden decidir sobre su cuerpo menos yo, y quien lo vive soy yo. Entonces, bueno, con respecto a esto, se empezó como a esbozar el tema de la legislación a nivel, bueno, en este caso provincial, y supongo que también va a ser a nivel nacional, lo que es la muerte digna. Aparte de esto, bueno, Alfonso quería que se lo llame buena muerte, asistida por un médico, pero bueno, seguramente si en algún futuro se llega a aprobar, se llame la ley Alfonso. Y la diferencia así de la muerte digna, que sancionada en 2012, es que la eutanasia implica inyectarle la sustancia a la persona, ¿sí? Para provocarle la muerte. Eso es como, en realidad lo que se quiere es eso, es la ley de eutanasia con acción directa de un profesional. Y no como la que se viene tratando acá en la legislación, que como yo te decía es un término medio. Pero bueno, para cerrar, Martín, creo que es un hecho bastante que te hace reflexionar, ¿sí? Sobre lo que le sucedió a Alfonso, porque finalmente, bueno, Alfonso murió, ¿sí? Murió y no llegó a ver tal vez los efectos de esto. Él sabía que seguramente no se le iba a aplicar a él, porque sabía de todas sus complicaciones que tenía, pero bueno, me parece importante la relevancia de este caso en el sentido de que es un testimonio propio, ¿sí? De alguien que vivió una vida, entre comillas, repito, normal, y le tocó esta enfermedad que es bastante aleatoria, y bueno, que a partir de eso se pueda generar tal vez una legislación correspondiente y acorde, ¿sí? a la época en que vivimos ahora. Estaba también reflexionando sobre el tema viste, Martín, que ahora apartándome un poco de la columna, el tema de la muerte con los casos de COVID, ¿no? De que los médicos a veces evalúan quién tiene posibilidad de sobrevida con dificultades y sobrevida sin dificultades. Entonces me parece que ahí también toca un poco este tema por el tema de eso de las dificultades. Si está bueno vivir, si uno no siente el sabor de la comida porque le pasan, así por así decirlo coloquialmente, un tubito hacia el estómago y eso le alimenta, ¿es vida eso? ¿No es vida? La persona, ¿cómo se siente? ¿Está bueno tener a mi familiar en ese estado? O sea, es como que a veces hay que ser un poco egoísta con uno. Yo lo tomo por egoísta con uno, porque uno es el que quiere a la otra persona que siga estando y no soporta que no esté más, pero tal vez no es lo mejor para esa persona que te siga acompañando en situaciones no humanas y en las que nadie debería estar, pero lamentablemente suceden. Creo que es esa parte. Yo te escuchaba atentamente durante toda tu columna y decía eso, que de lo que nos detiene a que esto sea ley y demás, es el egoísmo de decir, no, que se quede, yo lo quiero seguir teniendo, yo lo llevé más para ese lado. Sí, totalmente, Martín. Es exactamente lo que quería plasmar. Nada más que yo te lo Me lo dijiste con datos. Cortito y al pie, como es nuestro programa, es eso. ¿Somos egoístas o no somos egoístas? Hay que dejar de lado, a mi parecer, ¿no? Opinión personal, después cada uno saca su conclusión. Hay que a veces pensar en la otra persona y bueno, ver que si eso no es vida, tampoco va a ser vida para nosotros, porque como dijimos acá, las palabras claves para mí son la conciencia, la voluntariedad, la capacidad de disponer del cuerpo, la eutanasia, la vida o la muerte, pero vistas desde otro aspecto a la que siempre nos han inculcado, ¿sí? La muerte como algo triste. No, me parece que hay que reconvertir ese concepto de muerte como algo triste, y es algo muy complicado en lo particular. Siento que es complicado de concebirlo así, pero hay que hacer un trabajo para poder revalorizar esas palabras.
excelente columna de Romina Vargas que va a estar subida a nuestro canal de YouTube. Una columna que nos deja pensando a todos y nos deja reflexionando sobre la muerte, un tema que, como bien comentaba Romina, hoy en día está en boca de todos, lamentablemente, por el COVID. Así que bueno, la dejamos en YouTube para que sigan pensando. Nosotros vamos a ir a la música y enseguida volvemos con más cortito y al pie aquí por Conexión Mirador todos los sábados a las 11 de la mañana. Ya venimos.